y ya se puede ver también en las diapositivas, ¿no es así? Sí, doctor, ya se puede ver y también se está grabando. Perfecto. Muy bien. Entonces, vamos a hablar de la hemoglobina. La hemoglobina es una proteína de estructura cuaternaria. O sea, es una proteína compleja que está constituida por 4 subunidades. Y cada subunidad está formada por una cadena polipeptídica que se llama globina y un núcleo N. La cadena polipeptídica, la globina, puede ser, en el caso de la hemoglobina del adulto, la A1, puede ser alfa o beta. O sea, tenemos 2 cadenas alfa, 2 cadenas beta. Y en el núcleo N existe un átomo de hierro. Un átomo de hierro unido a un núcleo tetrapirrólico que se encarga de transportar oxígeno de los pulmones hasta los tejidos. ¿Ya? El grupo hemo, ¿no? Es un grupo no proteico que tiene la función de dar color rojo a la sangre y, como le digo, tiene 4 componentes, 4 anillos pirrólicos. Fíjate, se ve, Andrea, el mouse que se mueve. Sí, doctor, sí se aprecia. Ya, entonces tenemos 4 pirroles. La unión de los 4 pirroles forma un anillo tetrapirrólico, que también se conoce con el nombre de protoporfirina 9. Y este anillo tetrapirrólico se une con hierro en estado ferroso. Y esto ya unido al hierro se llama núcleo N. Núcleo N. La hemoglobina tiene 4 núcleos N. O sea, cada hierro se une a una molécula de oxígeno. Por lo tanto, cada molécula de hemoglobina tiene la capacidad de transportar 4 moléculas de oxígeno. ¿Ok? ¿Cómo se forma el grupo N? Primero, hay que formar el anillo tetrapirrólico. ¿Cómo se forma el anillo tetrapirrólico? Se forma por la unión de una succinilcoenzima A que proviene del ciclo de Krebs, se une a una glicina, se forma el ALA, que es el ácido 5-aminoleucínico, el cual sufre una serie de transformaciones que están acá señaladas, pasa a ser porfobirinógeno, hidroximetibilano, bueno, etcétera, etcétera, y finalmente llega a ser protoporfirina 9, cuando ya se han unido los 4 anillos pirrólicos. Esta protoporfirina 9 se une con el hierro en estado +2, o sea, hierro ferroso, por la acción de la enzima ferroquelatasa, y de esa manera queda constituido el grupo N o núcleo N. ¿De acuerdo? Hemos dicho que el núcleo N se une a una cadena polipeptídica, que es la globina, ¿no? La globina. Y como hay 4 núcleos N, hay 4 globinas, ¿de acuerdo? Entonces hay 4 cadenas polipeptídicas, ¿de acuerdo? Que son iguales 2 a 2. O sea, hay 2 pares de cadenas polipeptídicas que son idénticas. Y 2 son alfa, 2 cadenas beta. Ese es en el caso de la hemoglobina A1, que es la hemoglobina del adulto. Pero hay otras hemoglobinas. Tenemos la hemoglobina 2, la hemoglobina F, las hemoglobinas embrionarias, donde ya podemos ver otras cadenas, cadena gamma, cadena delta, pero repito, las cadenas, en el caso de la hemoglobina A1, que es la hemoglobina predominante en el adulto, tenemos 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta, ¿no? Miren, la hemoglobina A1 del adulto representa el 97% de la hemoglobina total que se tiene en el adulto. Pero no es la única. Es 97%, sí, pero no es la única, ¿no? Hay también un 2% de hemoglobina A2, que está formada por 2 cadenas alfa y 2 cadenas delta. ¿Ok? Y la hemoglobina F, la hemoglobina fetal, que es 1% en el adulto, permanece en esa pequeña proporción.
Claro que en realidad la hemoglobina F, hemoglobina fetal, más que todo, se encuentra en el feto, ¿no? En el feto. ¿Cómo se sintetiza entonces la hemoglobina? La hemoglobina parte a partir de la unión de la protoporfirina con con el núcleo N. Y la protoporfirina se sintetiza básicamente en las mitocondrias, ¿no? Pero los eritrocitos ya no tienen mitocondrias, ¿no? Entonces quiere decir que la síntesis de la hemoglobina se ha realizado en los precursores del eritrocito, o sea, en los pronormoblastos. Así también, por ejemplo, la globina, como es una proteína, se sintetiza en los ribosomas. Pero usted dirá, ¿y qué ribosomas? Si el hematíe, el eritrocito ya no tiene ribosomas. Claro, entonces también la globina se sintetiza en los precursores del eritrocito. Ellos sí tienen ribosomas. Entonces, la síntesis de la hemoglobina, tanto en la parte de la síntesis de la globina como en la síntesis del núcleo N, se inicia en los pronormoblastos, ¿no? Y llega hasta reticulocito. En el reticulocito se sigue produciendo la hemoglobina, ¿no? Hasta un día después que deja la médula, ¿no? Se sigue produciendo hemoglobina, pero ya cuando se transforma en eritrocito, ya no se va a producir más hemoglobina. ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Ok? El detalle es que para la síntesis de la hemoglobina se necesita hierro. Se necesita hierro. Y el reticulocito o los precursores del reticulocito tienen un receptor de superficie para el complejo hierro-transferrina. La transferrina es la que transporta el hierro. Y este receptor hierro-transferrina les permite que el hierro pueda ingresar a la célula para que se pueda sintetizar la hemoglobina. El eritrocito ya no tiene este receptor y por lo tanto ya no puede incorporar hierro y por ende ya no puede sintetizar hemoglobina, aparte que ya no tiene ribosomas, ya no tiene mitocondrias. ¿De acuerdo? Bueno, hay formas de hemoglobina, ¿no? Hay formas de hemoglobina. Por ejemplo, tenemos la oxihemoglobina. La oxihemoglobina es la hemoglobina unida al oxígeno. Es la hemoglobina unida al oxígeno. La desoxihemoglobina es cuando la hemoglobina pierde al oxígeno. Eso ocurre a nivel celular, ¿no? Cuando la hemoglobina transporta el oxígeno desde los pulmones hacia los tejidos. En el momento que llega a los tejidos, la hemoglobina suelta el oxígeno. Suelta el oxígeno y lo deja ingresar a las células. Y cuando ya pierde el oxígeno, ya se llama desoxihemoglobina. Ya perdió la hemoglobina, al oxígeno, la hemoglobina. ¿Ok? Queda reducida. Después tenemos la carboxihemoglobina. La carboxihemoglobina es la unión de la hemoglobina con el monóxido de carbono, con el CO. En realidad es una hemoglobina tóxica, ¿no? Porque no puede transportar oxígeno. ¿Qué pasa? Que el monóxido de carbono es 10 veces más afín por la hemoglobina que el mismo oxígeno. Entonces, si se une el monóxido de carbono con la hemoglobina, no lo va a soltar. No lo va a soltar. Entonces, la hemoglobina llega a los pulmones para unirse al oxígeno, pero como está tan aferrada al monóxido, no lo suelta. No lo suelta y no va a poder unirse al oxígeno. Entonces, si no hay unión de la hemoglobina con el oxígeno, las células no van a recibir oxígeno y la persona puede morir de asfixia. Por eso que hay, cuando se forma la carboxihemoglobina, cuando hay alta concentración de carboxihemoglobina, entonces el paciente muere por asfixia. Y eso ocurre cuando, por ejemplo, ha ocurrido muchos casos, ¿no? Que las personas se han muerto asfixiadas por monóxido de carbono, ¿no? Intoxicación por monóxido de carbono. Por ejemplo, ocurre varias veces con choferes, ¿no? Choferes que
se quedan dormidos en su carro con todas las ventanas cerradas, se quedan dormidos y el motor prendido. Entonces, de todas maneras, si es que por ahí hay un orificio o algo en la cabina del piloto, entonces al estar el carro prendido se mete el humo un poquito, ¿no? Se va metiendo el humo a la cabina y el chofer está dormido, no se da cuenta y se intoxica con monóxido de carbono y se muere por asfixia. Los han encontrado muertos, ¿eh? Con el carro prendido, bien ahí, encerrados dentro del carro. ¿De acuerdo? No confundir carboxihemoglobina con carbaminohemoglobina. O sea, muchos creen que la unión de la hemoglobina con el CO2, con el dióxido de carbono, es carboxihemoglobina. No. No. La carboxihemoglobina es la unión de la hemoglobina con el monóxido de carbono. Pero la unión con el CO2 se llama carbaminohemoglobina. O también se llama carbohemoglobina, ¿no? También se llama carbohemoglobina. ¿Ok? Después tenemos la metahemoglobina. La metahemoglobina es una hemoglobina que está oxidada, se une con el hierro más 3, con el hierro en estado férrico. Y el hierro en estado férrico no puede unirse al oxígeno. O sea, el oxígeno se une al hierro en estado ferroso, en estado más 2. ¿De acuerdo? Entonces, igual, en la metahemoglobina no puede transportar oxígeno y la persona puede morir por asfixia, por hipoxia. No. Y también tenemos la llamada hemoglobina glucosilada o glicosilada, es lo mismo, ¿no? La hemoglobina A1C, que es una fracción de la hemoglobina A1 que se une a la glucosa de la sangre. Y eso permite determinar la concentración, la relación que hay con la concentración de glucosa en sangre. Es importante, por ejemplo, esto en pacientes diabéticos o que tengan sospecha de diabetes, ¿no? Un paciente, por ejemplo, un paciente que tengamos sospecha de diabetes, le podemos hacer un dosaje de hemoglobina glucosilada y resulta que tiene, por decir, lo máximo 6%. 6%. Si tiene, por decir, 8, 9%, entonces ya es un paciente diabético. Entonces es muy útil, ¿no? Es muy útil el dosaje de hemoglobina glucosilada en pacientes con sospecha o pacientes diabéticos que le estás haciendo control, ¿no? Entonces, si por ejemplo la hemoglobina glucosilada va aumentando, quiere decir que ese paciente con diabetes va yendo mal el tratamiento, ¿no? Pero si la hemoglobina glicosilada más bien va disminuyendo, quiere decir que el tratamiento sí está teniendo efecto, ¿no? Está teniendo efecto. ¿Ok? Muy bien. La molécula entonces de hemoglobina tiene como principal función unirse al oxígeno. Unirse al oxígeno para luego llevarlo a las células y liberarlo a nivel de los capilares, ¿no? A nivel de los capilares. Donde a través de la membrana capilar celular puede pasar, ¿no?, hacia el interior de las células por diferencia de presiones, ¿no? Ok, no olvidarse que el oxígeno se une con el hierro. Bueno, hierro más 2, o sea, en estado ferroso, ¿no? Una vez que ya los glóbulos rojos han cumplido su ciclo de vida de 120 días, ¿qué va a pasar con ellos? Van a ser destruidos, van a ser fagocitados, a nivel básicamente del vaso, ¿no? Fundamentalmente en el vaso. También en el hígado, ¿no? Por las células de Kupffer, ¿no? Pero más del 90% de los eritrocitos viejos se van a destruir en el vaso, en los macrófagos de la pulpa roja del vaso. Ese fenómeno se llama hemocateresis, ¿no? Y lo que hacen los macrófagos es desintegrar la hemoglobina. Desintegran la hemoglobina y la parte de la globina se reutiliza. La parte del hierro también se reutiliza,
¿no? Se reutiliza. Pero la parte del núcleo N, o sea, sin el hierro, o sea, la parte del núcleo tetrapirrólico sí se transforma en biliverdina y luego en bilirrubina. Y la bilirrubina, luego, como es un producto de desecho, se va a través de la bilis al intestino y luego se va a eliminar por la orina o por las heces. ¿Ya? ¿Ok? El hierro que se reutiliza del núcleo N va nuevamente a formar los depósitos. Va a formar los depósitos de hierro que se encuentra básicamente en el hígado, en la ferritina. ¿De acuerdo? También en la hemosiderina, en la médula ósea, pero básicamente es en el hígado. En el hígado. ¿Ok? Entonces, miren, ¿qué es lo que pasa con la hemoglobina? Una vez que es descompuesta, se reutiliza el hierro, se reutilizan las proteínas, o sea, la globina, y la protoporfirina sí se transforma en bilirrubina. La bilirrubina, cuando recién se forma, es no conjugada o indirecta, que es transportada por una albumina, llega al hígado. El hígado, dentro del hígado se glucoroniza, es decir, se conjuga con ácido glucurónico, y de esa manera se transforma en bilirrubina conjugada o bilirrubina directa. Ya, la bilirrubina directa luego sale a través de la bilis, llega al intestino. En el intestino se transforma en urobilinógeno por la acción de la flora bacteriana. Y este urobilinógeno luego se va al riñón, se puede eliminar por el riñón una parte, ¿no? La mitad más o menos, se absorbe, ¿no? Y de ahí una fracción se va, como le digo, al riñón y se elimina a través de la orina, como urobilinógeno urinario. Ahora, el urobilinógeno que queda en el intestino se transforma en estercobilinógeno y luego en estercobilina. Y la estercobilina se va a los riñones y se transforma en urobilina, que también contribuye al color, es un pigmento de la orina. Y la estercobilina que se queda en el intestino se va con las heces y le da color a las heces, ¿no? La estercobilina. Ya, más o menos la mitad se queda en el intestino. Bueno, volviendo a lo que es la unión de la hemoglobina con el oxígeno, yo le dije que cuando la hemoglobina pasa por los pulmones, se une la hemoglobina con el oxígeno y tiene que tener en ese momento una alta afinidad por el oxígeno, una alta afinidad, ¿de acuerdo? Se une fuertemente al oxígeno. Ahí la saturación es alta, la saturación de la hemoglobina es alta, ¿no? Con el oxígeno, ¿no? Luego, la hemoglobina transporta ese oxígeno y llega a nivel celular. Y a nivel celular, más bien, esa fortaleza de esa unión se debilita. Se debilita por una serie de factores que se producen a nivel celular, por ejemplo, el aumento del pH, de los hidrogeniones, es decir, disminución de pH. Aumenta hidrogeniones, disminuye pH, aumenta el 2,3-difosfoglicerato, aumenta el CO2, por ejemplo. Entonces la hemoglobina va a perder afinidad por el oxígeno cuando esto ocurre. Y la curva de disociación se desplaza hacia la derecha. ¿De acuerdo? Entonces, cuando la curva de disociación de la hemoglobina se desplaza hacia la derecha, quiere decir que la hemoglobina pierde su capacidad, su afinidad. Es menor la afinidad. Pero si la curva se desplaza hacia la izquierda, quiere decir que más bien la afinidad por el oxígeno aumenta. Eso es a nivel pulmonar. ¿De acuerdo? Entonces, son varios factores, ¿no?, los que van a contribuir a la disociación de la hemoglobina con el oxígeno, ¿no? Acá tenemos, fíjate tú, acá tenemos un gráfico con la curva de disociación de la hemoglobina.
¿no? La curva de disociación de la hemoglobina, que empieza en 0, ¿no? Y llega al 100%, ¿no? Llega al 100%. Cuando la saturación llega al 100%, cuando la presión arterial de oxígeno llega a 140, ¿no? Que es muy complicado que llegue, ¿no? Porque tendría que el paciente tener una oxigenoterapia, o sea, ponerle oxígeno a una presión mayor que la que está en el aire atmosférico. Normalmente con la presión del aire atmosférico, que es más o menos 100, si ustedes se fijan, con una presión arterial de oxígeno de 100, ¿no? Entonces miren, más o menos, no llega a 100, pues la saturación puede llegar a 96, 97% aproximadamente. ¿Ok? Que es lo normal. Y suficiente para que todas las células puedan recibir la cantidad de oxígeno que necesitan. Ahora, hay factores que van a hacer que esta disociación, ¿no?, sea más fuerte o menos fuerte, ¿no? Por ejemplo, si es que, como le digo, disminuye el pH, o sea, aumenta la acidosis, aumenta la acidez alrededor de la célula, aumenta la presión de CO2, aumenta la temperatura, o aumenta el 2,3-difosfoglicerato. Entonces, ¿qué va a pasar? Que la curva de la hemoglobina se va a desplazar hacia la derecha. ¿Y eso qué significa? Que hay una disminución de la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Entonces, en ese caso, el oxígeno va a comenzar a pasar hacia el interior de las células, ¿no? Se facilita en ese sentido. Entonces, hay situaciones que hacen que la curva se desplace hacia la izquierda o hacia la derecha. Si se desplaza a la izquierda, quiere decir que hay un aumento de la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, y si se desplaza hacia la derecha, quiere decir más bien que hay una pérdida de la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. ¿Ok? Entonces, ¿qué cosas hacen, por ejemplo, que la curva se desplace hacia la derecha? O sea, que se pierda la afinidad. A un aumento de la presión de CO2, porque el CO2 se comporta como un ácido débil, ¿no? Hay un aumento de la temperatura, una disminución del bicarbonato. Acá falta una flechita hacia abajo. Disminución del bicarbonato. O un aumento de la P50. ¿Qué cosa es la P50? ¿No? Ustedes se preguntarán. La P50 es la presión de oxígeno que se requiere para saturar la hemoglobina al 50%. ¿Ya? Entonces, miren, en el gráfico anterior, acá, si nosotros queremos calcular la P50, tendríamos que hallar el punto medio de esta curva de disociación. Entonces, por ejemplo, acá, viendo más o menos esta parte del límite, más o menos que llegue a 100, la mitad más o menos estar por acá, 50, ¿no? Estamos por acá. Y luego de trazar esta línea, en el punto medio, trazo hasta la línea, hasta la figura, y de ahí bajo, ¿no? De ahí bajo, más o menos por acá. Ahí está. Queda más o menos en 30, poco menos, ¿no? Porque ese es acá el 50% de saturación. Llega a la línea y más o menos quedará entre 28, ¿no? Más o menos 28, 25. Por acá, presión parcial de oxígeno para saturar a la hemoglobina al 50%. ¿Cuál es el valor normal? De 25 a 28 milímetros de mercurio. Ya, muy bien. A ver, luego tenemos el incremento del 2,3-difosfoglicerato, que lo produce el mismo glóbulo rojo,
y la disminución del pH, que se llama efecto Bohr, ¿no? El efecto Bohr, ¿ok? Es una acidificación que producen las células en su entorno, alrededor de ella, ¿ya? Para que la hemoglobina se disocie más rápidamente, es decir, para que suelte el oxígeno, es decir, la curva de disociación de la hemoglobina se desplaza hacia la derecha, ¿de acuerdo? Entonces, la saturación de oxígeno, la saturación, digamos, normal, suficiente para que la oxigenación de las células sea adecuada, basta que sea 96. Con tal que sea más de 95% es suficiente. Suficiente. Puede ser 96, 97%. Es suficiente. No es necesario que llegue a 100. Ustedes saben que en la pandemia, ¿no? Bueno, se volvió ya una medición más que necesaria para determinar la gravedad de la infección por el COVID, la medición de la saturación de oxígeno, ¿no? Mediante un pulso oxímetro que te colocan en el dedo, por ejemplo. Rápidamente el pulso oxímetro determinaba, con un rayo láser, determinaba la saturación y la frecuencia cardíaca del paciente. Entonces, ¿quién no sabía que si tenías más de 95% de saturación, no había mayor problema, no había mayor peligro, digamos, ¿no? Pero si ya la saturación comenzaba a bajar menos de 95%, por ejemplo, 93, 92%, ya era un signo de alarma, ¿no? Y si bajaba por menos de 90%, o sea, 89, 88%, ya había que poner oxígeno. Ya había que poner oxígeno al paciente, ¿no? Y llevarlo a una emergencia. ¿De acuerdo? ¿No? Entonces, en casa apenas se siente, bueno, y hasta ahora, ¿no? Apenas se siente mal, tiene problemas respiratorios, medir la saturación. Mientras la saturación esté mayor o igual de 95%, entonces no hay mayor problema, ¿no? En ese momento, ¿de acuerdo? Ok. Entonces, eso es en sangre arterial, porque la saturación en sangre venosa es menos, ¿no? Es 75%. Pero en sangre venosa ya no se necesita, pues, porque esa hemoglobina por la sangre venosa llega a los pulmones y ahí solamente va a recibir el oxígeno, ¿no? Lo que interesa es la saturación en la sangre arterial. Ok, bueno, la hemoglobina tiene valores normales, ¿no? Dependiendo de la edad y del sexo de la persona. Por ejemplo, los recién nacidos tiene su hemoglobina normal es de 13.5 hasta 19.5. Hasta 19.5, o sea, puede tener 18. Un recién nacido puede nacer con 18 de hemoglobina y eso es normal. Más bien de ahí baja. En los primeros meses de vida, la hemoglobina baja. A los 3 meses es de 9.5 a 12.5. ¿De acuerdo? Entonces baja la hemoglobina. Y eso preocupa a las madres. Por ejemplo, las mamás en los primeros meses de vida del niño, por ejemplo, le dicen a la mamá, su hijito nació con 18 de hemoglobina. Y después de 3 meses, le dicen, su hijito tiene 11 o 12 de hemoglobina. ¿Qué? Dice la mamá. No puede ser, pero si mi hijito nació con 18 de hemoglobina, ahora tiene 3 meses y está en 12. ¿Cómo puede ser? Está anémico, con hemorragia, ¿qué le ha pasado? La mamá se preocupa, ¿no? Entonces hay que explicarles que fisiológicamente la hemoglobina se reduce, ¿no? Se reduce en los primeros meses de vida. Y prácticamente de ahí ya quedan esos valores hasta el adulto, prácticamente, ¿no? Porque mire, por ejemplo, en un hombre adulto, la hemoglobina es de 13 a 16. Y en una mujer es de
11.5 a 14.5, ¿no? Entonces, más o menos se mantiene. Claro, aumenta un poco, pero se mantiene, ya no como un recién nacido, ¿no? Tenían los valores más altos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando disminuye? ¿Qué pasa cuando disminuye la concentración de hemoglobina en sangre por debajo de estos valores normales que hemos mencionado? Cuando eso ocurre, por ejemplo, en una persona, un adulto, un varón adulto que tenga 11 de hemoglobina, o una mujer adulta que tenga 10 de hemoglobina, eso ya es anemia, ¿no? Pero hay que considerar también ciertas situaciones fisiológicas donde la hemoglobina fisiológicamente también se reduce, ¿no? Por ejemplo, en el embarazo, ¿no? En el embarazo. Normalmente en el embarazo disminuye 1 punto, 2 puntos la hemoglobina, ¿no? Entonces, eso es fisiológicamente es normal. Y también puede aumentar la hemoglobina, puede aumentar en casos de hipoconcentración, que los pacientes están deshidratados. Y la hemoglobina aumenta, pero no es que aumente la hemoglobina, sino que como en un paciente deshidratado ha bajado el líquido de la sangre, solamente el líquido de la sangre, entonces proporcionalmente la hemoglobina que tenía, al medir en el volumen total de sangre, proporcionalmente aumenta. Proporcionalmente nada más, pero no es una elevación real. ¿De acuerdo? Después también se eleva en casos de shock, de quemaduras, por diarrea, pero también es por hemoconcentración. Pero sí existe una alteración de la sangre donde sí se eleva el nivel de hemoglobina. Y eso se conoce como poliglobulia o policitemia. Poliglobulia o policitemia, ¿no? Entonces, eso también, si es que la persona se le detecta un valor alto de hemoglobina, por ejemplo, que tengas 20 de hemoglobina, imagínate, 20 de hemoglobina, imposible, ¿no? Te encuentran 20 de hemoglobina, lo primerito que hay que preguntar si esta persona proviene de la sierra, ¿no? De un lugar que esté a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Entonces, ahí sí los pobladores de esa zona tienen la hemoglobina alta, pero si no es así, no hay una justificación para que la hemoglobina suba. Entonces se presentan las llamadas poliglobulias o policitemias, ¿no? Que ya están consideradas como enfermedades de la sangre. ¿Ok? ¿Sí? Luego tenemos el hematocrito. El hematocrito es la relación porcentual entre la cantidad de glóbulos rojos y la cantidad de sangre, ¿no? Ya les expliqué en la clase pasada que al centrifugar, los glóbulos rojos se sedimentan y eso constituye el paquete globular que si lo medimos con respecto al volumen total de sangre, va a ser más o menos 40-45%. Ese es un hematocrito normal. ¿Ya? O lógicamente que en una anemia disminuye, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? Andrea, ¿alguna pregunta? ¿De algún de tus compañeros en el chat? No, doctor, por el momento no. Sí. Perdón, no te escuché bien. Bueno, conforme los eritrocitos envejecen, van perdiendo la elasticidad de la membrana, ¿no? Van perdiendo el citoesqueleto, se vuelve más frágil, se va perdiendo la elasticidad de la membrana y por ende también la viscosidad,
la densidad, comienzan a disminuir, ¿no? Eso es algo fisiológico, ¿no? No podemos evitar eso, ¿no? Y cuando el eritrocito pasa por la pulpa roja del vaso, el vaso lo detecta, ¿no? El vaso detecta esta fragilidad de esta membrana y procede a activar a los macrófagos para que los fagociten, ¿no? En eso consiste la hemocateresis. ¿Estamos de acuerdo, Piero? ¿O no? Sí. También, sí, pero principalmente en los glóbulos rojos, ¿no? Sí, la anhidrasa carbónica también está dentro del, claro, no lo sintetiza, pero está presente dentro de los glóbulos rojos. Y la función es transformar al ácido carbónico en bicarbonato, ¿no? Y hidrógeno, o en CO2 más agua, ¿de acuerdo? O sea, por ejemplo, claro, por ejemplo, al eritrocito puede entrar bicarbonato y se transforma en CO2 y agua, porque el eritrocito también tiene anhidrasa carbónica. Ok. Sí, porque tú sabes de que la función tanto del bicarbonato como del CO2, más que todo tienen una función tampón o amortiguadora, es decir, regulan el pH de la sangre, de tal manera que si, por ejemplo, el pH de la sangre comienza a disminuir, entonces como que se va a ir para un lado, o sea, se va a sintetizar más bicarbonato. Ok, o sea que el ácido carbónico más forma de bicarbonato. Pero si más bien el pH de la sangre tiende a alcalinizarse, más bien el ácido carbónico va a dar origen a CO2 y agua, ¿no? Ahora, esas regulaciones más que todo se dan en los pulmones porque ahí se elimina el CO2 y en los riñones, porque ahí se puede controlar la cantidad de bicarbonato que se va en la orina, ¿no? Por eso que los órganos que más intervienen en el mecanismo de regulación ácido-base son los pulmones y los riñones. Claro. Y en segundo lugar, ¿no? Porque lo primero son los sistemas tampón que están en la sangre, ¿no? Y dentro de los sistemas tampón, pues la hemoglobina juega un papel importante, el sistema bicarbonato juega un papel importante, ¿no? como, como un primer mecanismo de compensación cuando hay una variación de pH, ¿no? Y en segundo lugar, ya una compensación ya un poco más a largo plazo, lo realizan los pulmones y los riñones, ¿no? ¿Ok? Ok, ok, ok. A ver, otra pregunta hasta aquí. ¿Vamos bien? Vamos bien. Bueno, seguimos entonces. Seguimos. Doctor, una consulta. Sí, adelante. Jacqueline, ¿no? Sí, doctor. Con respecto al hematocrito que mencionó hace un momento, es Sí. la relación, usted dijo, de los glóbulos rojos con el total de la sangre, pero no Ajá. es más bien la relación de los elementos formes con el plasma. Sí, en realidad, en realidad, tú sabes que cuando se centrifuga la sangre, se separan los elementos formes del plasma, ¿no? Pero cuando uno lo mide, el hematocrito solamente lo que es visible es el paquete de los glóbulos rojos, porque la cantidad de leucocitos y glóbulos blancos es tan pequeña que no es visible. No es visible. Salvo que el paciente tenga una leucemia, por ejemplo, un mieloma, alguna enfermedad donde ya la cantidad de leucocitos sea muy alta, ¿no? Ahí se puede visualizar, pero
normalmente no se visualiza. Entonces lo que se mide sí son los glóbulos rojos. Por eso que el hematocrito es en realidad viene a ser la cantidad de glóbulos rojos con respecto al volumen total de sangre. ¿Mm? ¿Estamos de acuerdo? O sea, teóricamente hablando, como definición, quedaría así, doctor, porque en A ver, laboratorio más bien nos dijeron otra cosa. Por eso es mi consulta. mira, tú vas a ver la literatura y en la literatura te puede poner que sí es el porcentaje de elementos formes, ¿no?, con respecto al volumen total de sangre. Pero en la práctica, como te Claro. digo, como no se puede ver la Ujú. capita, normalmente no se puede ver la capita de leucocitos cuando una persona tiene valores normales. Entonces, cuando uno mide, con la tablita esa que mides el hematocrito, cuando uno mide, solamente ves los glóbulos rojos, porque no Sí. puedes ver los glóbulos blancos. Entonces, en realidad lo que estás viendo es glóbulos rojos. Y al final, el valor que vas a expresar es el valor de los glóbulos rojos, lo que has medido. Por eso que Ok. en la práctica, los médicos utilizan el hematocrito como un porcentaje de glóbulos rojos con respecto al total de sangre. Ah, ya. Ok, Así es. doctor. Y entonces, en el examen de teoría, supongamos que nos viene la definición de hematocrito. Ahí, y si vieran esas dos alternativas, ¿no? De Tiene que solo ser glóbulos rojos con suero o elementos porcentaje, formes con, perdón, con eh, plasma, es glóbulos rojos. Definitivamente la solo, respuesta es glóbulos rojos. Glóbulos solo, rojos. no elementos formes, solo No glóbulos elementos rojos. formes. Claro, no elementos formes. Porque cuando se ve los elementos, cuando se ve los leucocitos, suponte, ¿no?, que el paciente tiene leucemia, tiene 50.000 leucocitos, por ejemplo. Entonces, ahí sí se ve la capa leucocitaria. Se ve como un anillito blanquecino y se visualiza. Pero ahí se llama Baficot, y eso no se mide. Bueno, si te dicen, a ver, mide el hematocrito del paciente, tú no vas a medir con el Baficot, no, solamente vas a seguir midiendo solamente el nivel de glóbulos rojos. Claro, nunca se mide junto con los leucocitos, o sea, junto con el Baficot, no. Se mide solamente hasta el nivel donde dan los glóbulos rojos. O sea, en realidad es la medición del nivel de glóbulos rojos. Es así. ¿Estamos de acuerdo?
Chicos, yo me comuniqué con el doctor, dice que esperemos que está arreglando su conexión.